Hola amigos, un saludo cordial para todos ustedes. ¿Es pecado no votar? Esto es una gran controversia, que hay una multitud de opiniones. Unos dicen que sí es pecado, otros dicen que no es pecado, unos dicen tú eres libre de votar, otros dicen no, tienes que ir a votar. ¿Es pecado, es malo, es bueno, es justo, es sano votar o no? Hay que tener en cuenta que no solamente la Iglesia Católica, no solamente la palabra de Dios. Miren, por ejemplo, en México, la Constitución mexicana, la persona se define jurídicamente hablando como un sujeto de derechos y obligaciones. Nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y también es lo que predica la Iglesia Católica. Tú tienes libertad, pero también tienes responsabilidad. Y por lo tanto tienes muchas responsabilidades. No podemos caer en la ignorancia, ni tampoco en la comentocracia. Ya la comentocracia la vemos por todos lados. Todo mundo comenta. Mi vecino comenta, mi hermano comenta, mi primo comenta, el primo de un primo comenta, y el que me trae el agua comenta, y el chofer del autobús comenta, y todos dicen tener la verdad. Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica? No nos debe temblar la mano ni dudar tantito. El magisterio de la Iglesia Católica es muy claro al hablarnos de si es bueno, si es malo, si es pecado, si no, qué responsabilidades tiene el votar o el no votar. Por eso comento con todos ustedes los pecados electorales, digámoslo así, que ya alguna vez varios obispos de México han comentado esto, los pecados electorales. ¿El pecado qué es? El pecado es todo aquello que atenta contra la persona, contra su dignidad, contra su integridad, todo aquello que va contra el amor a Dios mismo y todo aquello que va en contra de los demás. Y en este caso, pecado es todo aquello que atenta y va en contra de la patria misma, de nuestra patria, de nuestro país, ¿verdad? Entonces, número uno, claro que es pecado no votar. El Papa Benedicto XVI insistió mucho en esto. Si nos ponemos a leer el magisterio de Benedicto XVI, ahí veremos cómo él nos hablaba muchas veces, claro que es pecado no votar. Eh, ¿Por qué? Él daba las razones, hay que decir por qué, ¿verdad? No nada más, no, ya pecaste porque no fuiste a votar. A ver, espérate. Si tú estás limitado de votar, hay personas que están registradas en una ciudad y viven en una ciudad muy lejos y no pueden ir. Obvio que no es pecado no votar. Si tú ese día amaneciste muy enfermo, no te puedes levantar de la cama, obvio que no es pecado no votar. ¿Cuándo sí es pecado no votar? Cuando injustificadamente te abstienes de votar por perezoso. Yo no voy. Por apatía, no me interesa a mí la política ni el país. De todos modos, todos son lo mismo. Nosotros no, eso sí es un pecado expresarnos de esa forma. ¿Por qué? Porque no votar, o sea, el abstencionismo, el abstenerse de votar, puede favorecer a los más inmorales. Por eso es pecado, porque tú estarás favoreciendo a los más inmorales. Si yo en conciencia no encuentro un candidato puro, bueno, recto, pues debo votar por el menos malo o por algún candidato no registrado. Así es como debemos actuar. Número dos, es pecado votar sin conocer al partido o al candidato como persona capaz y honesta. Esto es muy importante. ¿Es pecado vender mi voto? Claro que sí. Comprar el voto, robar votos, el voto del miedo, presionar el voto con amenazas o con regalos e imponer el voto corporativo, que es anticonstitucional. Pues ahí en mi trabajo, pues mi jefe es de tal partido y ya nos dijo que tenemos que votar. No, eso es algo lícitamente muy malo. Entonces, todo líder tiene únicamente un voto. ¿Cuál? El que él quiera, pero no el de los demás. No el de sus agremiados, ni no el de nadie. Bueno, número 4, es pecado votar a favor de propuestas que apoyen
el aborto, la eutanasia, la prolongación de la vida por medios extraordinarios, como el encarnizamiento terapéutico, la destrucción y manipulación del embrión humano, todos aquellos que defienden, por ejemplo, hay movimientos ideológicos muy fuertes que defienden mucho a la mujer. ¡Qué bueno! Y siempre hay que defender a la mujer, pero no hay que despreciar al hombre tampoco. Hay unos que defienden mucho a los niños, pero desprecian a los ancianos. No, tampoco, va. Hay que entender muy bien y razonar muy bien. Todos merecemos respeto, todos. Y desde el nacimiento hasta la muerte, todos tenemos una dignidad indestructible que debemos respetar. Entonces, si yo sé de un candidato que anda atentando contra todo esto, yo no puedo votar por esa persona, sea del partido que sea. Y les recuerdo que la Iglesia Católica no tiene ningún partido político, ninguno. Nosotros debemos vivir siempre en la verdad. Número 5, es pecado votar por proyectos que van en contra de la familia. Sí, muchos partidos promueven el divorcio, sepárese, usted viva feliz como le dé su gana, usted no tenga atadura. No, ¿verdad? También los proyectos que promueven caricaturas de la familia, ¿verdad? O que promueven el matrimonio en personas del mismo sexo. La Iglesia Católica es muy clara, tiene sus cuestiones muy claras. Y si no estás de acuerdo con eso, no hay necesidad de que te pelees con la iglesia, ni que andes juzgando a la iglesia. Pues simplemente tú eres libre de hacer lo que tú quieras en tu vida, pero si estás dentro de la Iglesia Católica, tienes que seguir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La educación de los hijos. Hay ya muchos líderes políticos que quieren manejar la educación a su antojo. No. Los verdaderos educadores son los padres de la familia con apoyo, claro, del gobierno, todo viendo el bien de los niños, no el mal. Número 6, es pecado votar por quien no respeta la libertad religiosa de todos y cada uno de los mexicanos, no solo de los católicos. Entonces, es muy grave, ¿verdad? Cuando aquí somos un país religiosamente libre, sí. Pero ¿qué quiere decir eso? No quiere decir que ataques a la iglesia y que estés en contra de la iglesia y que siempre estés amenazando a la iglesia. No. Número 7, es pecado votar por quienes fomenten las formas modernas de esclavitud, el alcohol, la droga, la pornografía, la prostitución, el secuestro. Tú cuando ves esto debes actuar en consecuencia. Número 8, es pecado votar por proyectos de economía salvaje que atacan a la persona humana y el bien común, que dañan la justicia social, la solidaridad y la subsidiariedad, perjudicando sobre todo a los más pobres. Mucho cuidado con esto. A veces la bandera que usan muchos políticos es los pobres, los enfermos, y nada más es una bandera, porque en realidad no se les protege. Número 9, es pecado no saber ganar. Considerar como enemigo a quien vota distinto a mí. Es muy común ver pleitos, a veces hasta en la misma familia, entre amigos, y no se diga entre enemigos, estarse peleando porque el otro no votó porque el que yo quise. No hay que ser prepotentes, no hay que ser fundamentalistas. Tú debes trabajar por el bien común y no solamente por tu grupito, ¿verdad? Tú no debes aferrarte y cerrarte en la ignorancia. Este es el bueno y todos son malos. ¿Por qué dices eso? Número 10, les decía, es pecado no saber perder, no aceptar la realidad, no reconocer mis debilidades, perder el ánimo, no colaborar con la autoridad legítima. Yo no voté por ese, por lo tanto no le hago caso. No, hay que tener acuerdos comunes y prepararnos para lo que venga. Todos debemos ver el bien común, nunca el bien personal, es decir, el bien para todos, lo que sea bueno para todos, no nada más para ti. Porque claro, a veces este candidato se adapta a mí, pues por ese, no. No debes ver solamente lo que sea bien para ti, sino el bien para todos. Hay que analizar, reflexionar y pensar, la verdad nos hará libres. Que Dios los bendiga a todos.